Hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a más un video de este canal. Yo soy la profesora Rayane Pinto y hoy nosotros estamos acá reunidos para hablar de un tema que ustedes pidieron mucho, que es 7 cefalometrias más importantes del mundo. ¿Cuáles son las 7 cefalometrias más importantes del mundo? ¿Por qué estos análisis cefalométricos hicieron toda la diferencia en la historia? Y por qué tú debes saber estos 7 análisis cefalométricos para que tú consigas aprender la ortodoncia de verdad desde la base hasta la construcción del conocimiento más avanzado. Pero antes de nosotros iniciarmos nuestro video, nuestra clase de hoy, yo voy a pedir para que ustedes suscríbanse a este canal, porque este canal hay mucha información buena. Jo está aquí conmigo ayudando. Saluda, Jo. Salude, alunos. Jo está en las grabaciones acá en las cámaras ayudando. Y nosotros pedimos amablemente que ustedes suscríbanse al canal. También deja un like en este video, porque así podemos seguir produciendo contenido de calidad para ustedes. ¿Ok? Bueno, señores, entonces yo voy a iniciar nuestro video sobre cefalometría. Cefalometría, de verdad, es un tema que las personas como tienen un trauma, un problema psicológico en aprender cefalometría. Y yo, que siempre fui una fan de cefalometría, comencé a hablar y vi que muchas personas tenían este trauma y yo tengo una misión de Dios en mi vida, que es ayudar a solucionar estos traumas en los doctores, ayudar a aprender cefalometría. Entonces vamos a ver estas 7 cefalometrías más importantes del mundo. Yo reuní acá algunas informaciones importantes para nosotros iniciarmos nuestro video, que son fechas muy importantes para ustedes seguir en la línea del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las fechas importantes para nosotros conseguirmos estructurar en la cabeza la historia de la cefalometría? Bueno, primera fecha importante, 1895, descubierta de los rayos X. Entonces, en 1895, Röntgen y su esposa, aquella historia dramática de que Röntgen mató a su esposa al probar estos rayos X, pero lo que importa es que en 1895 fue la descubierta de los rayos X. Röntgen consiguió el primer premio Nobel del mundo en la física con la descubierta de los rayos X. Segunda fecha importante, 1899, la descubierta de la clasificación de las maloclusiones con el doctor Angle. Entonces, a partir de ahí ya estaba descubierto clase 1, clase 2, clase 3. Y siguiendo la línea del tiempo, 1931, Brodmann en Estados Unidos y también Hofra en Alemania descubrieron el cefalostato. Y a partir de ahí nosotros conseguimos hacer la patronización de la cabeza y pudieron de verdad nacer los análisis cefalométricos. Qué linda historia, ¿no? Bueno, entonces, señores, miren que los estudios del doctor Angle prácticamente no llevaron cefalometría porque no existía en este momento de la clasificación de las maloclusiones iniciales ahí toda la estructura de análisis cefalométricas. Entonces los análisis cefalométricos fueron desarrollados un poco después y nosotros vamos a ver los más importantes. Actualmente, si nosotros hablarmos de cefalometría, ¿cuál sería la definición de cefalometría? ¿Qué significa cefalometría para ti? Jo, ¿qué significa cefalometría para ti? Ai, eu sou dodô. Jo sabe todo de cámara. Cefalometría. Yo te enseño qué es cefalometría, ¿está bien? Bueno, ¿qué sería cefalometría? Vamos a enseñar para Jo, que está acá en las cámaras. Cefalometría es la ciencia que estudia metodológicamente las dimensiones de las estructuras del cráneo y de la cara. Entonces, es importante eso. Auxiliando, ayudando en el diagnóstico y en la evaluación de los patrones de normalidad de las estructuras. Entonces, también la observación del crecimiento, tamaños, forma de los componentes craniofaciales, sus posiciones relativas y orientaciones en la determinación del plan de tratamiento y en la evaluación de los resultados. ¿Está claro, Jo? ¿Aprendiste? Muy bien. Entonces, ahora que ustedes ya vieron la definición de cefalometría,
Nosotros podemos discutir que después que fue creada la cefalometría, mismo las mediciones, el agrupamiento de puntas, líneas y planos, los investigadores que aprendieron mucho con Angle comenzaron a producir algunos análisis específicos prácticamente embasado con la inspiración de las dificultades que ellos encontraban en la clínica. Entonces, los análisis cefalométricos, si nosotros fuéramos a hablar sobre la línea del tiempo de los análisis cefalométricos, tenemos secuencialmente análisis que van a venir año pós año, porque la gente comenzaba a ver dificultades, dudas de cómo realizar un plan de tratamiento y hacían estos análisis cefalométricos para intentar como tener como una numeración, un cálculo de que si hacía extracciones, si no hacía extracciones, cómo sería el crecimiento de este paciente o no. Entonces fue por eso que nosotros comenzamos ahora nuestra secuencia de los 7 análisis cefalométricos más importantes del mundo, ¿ok? Primeiro análisis cefalométrico, que uno de los más importantes del mundo, sería el análisis de Tweed. ¿Ok? Como ustedes saben, Tweed fue un alumno de la Escuela de Especialidad de Angle, entonces fue uno de los alumnos, Tweed y Steiner fueron alumnos de Angle. Y Tweed, en verdad, después que salió de su especialidad, comenzó, ustedes saben que la especialidad de ortodoncia fue creada por Angle, antes de Angle no había la regulamentación de esta profesión, gracias Angle. Y ahí, mis amores, nosotros tenemos el análisis de Tweed, que tiene la fecha, la primera publicación de las dificultades de Tweed acerca de los casos que fueron hechos sin extracciones, fue de 1944 y en 1945 él lanza una publicación inédita sobre un análisis para intentar definir cuándo se iba a hacer extracciones y cuándo no iba a ser necesario hacer extracciones. Lo que pasa es que el tratamiento con extracciones ya existía. El doctor Calvin Case, ahí en la época anterior a Angle, en sus publicaciones, hablaba sobre los tratamientos con extracciones. Pero no existían reglas, no existían mediciones, y por eso Angle, cuando visualizó todos estos tratamientos del doctor Calvin Case, dijo no. Entonces Angle era totalmente contra extracciones. Él pensaba y enseñaba de que la total armonía de los arcos dentarios era conseguida cuando todos los dientes estaban alineados y nivelados allá en el arco dentario. Entonces él hablaba que no era indicado hacer extracciones en los tratamientos de ortodoncia. Y ahí llegó el doctor Tweed haciendo sus tratamientos en su consultorio y después cuando él evalúa y estudia sus casos de consultorio, él percibe que solo 20% de sus casos tenían llegado a la máxima de los objetivos de un tratamiento ortodôntico. Entonces, él visualizó que solo 20% de sus casos tratados sin extracciones tenían estabilidad. Tweed visualizó también que solo 20% tenía salud periodontal. También solo 20% tenía eficiencia mastigatória y 20% tenía estética facial. El restante, los demás 80%, él pensó que no habían llegado a los mejores resultados de los tratamientos de ortodoncia. En una crisis existencial, él comienza a hacer de nuevo los tratamientos de estos pacientes y ahí comienza y inicia un análisis cefalométrico, que sería el análisis de Tweed, que lleva en consideración ahí un límite para hacer extracciones o no. E aí ele coloca 3 diferenças, aí 3 variáveis, 3 medidas cefalométricas importantes, que seria o INPA, que é a inclinação do incisivo inferior em la base óssea, então seria a inclinação do incisivo inferior com a base mandibular, o FMA e o FMIA. Então, a partir de isso, estas medidas seriam o triângulo de Tweed. E é muito importante de que qualquer pessoa aprenda muito bem a fazer o análise de Tweed, porque se tu sabes fazer o análise de Tweed, é uma análise super simples que pode ajudar em los tratamentos que tu necessitas fazer extrações ou não. Claro, nós sempre levamos em consideração o análise facial como uma maneira muito importante de identificar também estes casos, mas o análise de Tweed é como lo básico. Temos que saber fazer e temos que saber fazer a interpretação também da discrepância cefalométrica, ajuda bastante. Quem não sabe fazer análises de Tweed acaba tendo uma formação um pouco deficiente. Então, a análise de Tweed é nossa
primer análisis más importante del mundo, ¿ok? Siguiendo nuestra línea del tiempo, ya pasamos por análisis de Tweed, entonces en 1945, y en 1948, Downs también publica su análisis, Dr. Downs. 1952, Riedel, como ustedes quieran hablar, publica su análisis. En 53, Steiner hace su primera señal en la literatura ortodôntica de que él también iba a manifestarse y hacer su análisis. Y el análisis de Steiner se queda ahí totalmente lista para la población ortodôntica en 1959. Entonces, en el análisis de Steiner, mis amores, de acuerdo con lo que nosotros tenemos en cuenta, Steiner es una de las cosas, de los análisis cefalométricos más importantes del mundo, porque es un análisis muy clínico, es un análisis que nosotros llevamos en consideración la inclinación de los dientes superiores e inferiores, tenemos aquellas tablas de normalidad de Steiner, entonces es muy importante como una herramienta básica de trabajo saber el análisis de Steiner. Y en el análisis de Steiner, él trae una información interesante de que habla que la inclinación de los incisivos inferiores deberían ser igual a la cantidad de mentón de que cada paciente tenía, con un promedio ahí de 2 milímetros de desviación para esta equivalencia. Entonces, el análisis de Steiner acaba también llevando en consideración esta cuestión, cuándo hacer extracciones, cuándo no hacer extracciones. Y también consigue conciliar, consigue agrupar los análisis que son de la cefalometría también con los análisis oclusales. Entonces, con el análisis de Steiner, que yo voy a colocar acá en la pantalla, ustedes van a conseguir visualizar el paciente como un todo, porque van a saber la inclinación del incisivo, también con las informaciones de la discrepancia de modelo, apiñamiento, diastema, también con las informaciones de curva de Spee, y ya encaminar para un plan de tratamiento. Yo uso anclaje, yo no uso anclaje, yo uso ligas de clase 3, yo uso lip bumper como anclaje. ¿Qué yo voy a hacer? Yo hago stripping. Entonces, todo eso ya está ahí en el análisis de Steiner. O sea, mis amores, muy importante que ustedes aprendan también análisis de Steiner. Hace parte de la formación, ¿ok? Hace parte de la formación. Y bueno, señores, vamos entonces siguiendo en nuestra línea del tiempo. Estábamos en 1959, ¿no es mismo? Entonces, primer análisis más importante del mundo, análisis de Tweed. Segundo análisis más importante del mundo, análisis de Steiner. Y ahí nosotros vamos para nuestra línea del tiempo, que sería en 1960. 1960 es diseminado en la literatura el análisis de Ricketts, Dr. Ricketts. Y a partir del análisis de Ricketts es bastante también interesante, porque Ricketts, para hacer su análisis cefalométrico, él tenía solo un objetivo: intentar saber las discrepancias maxilomandibulares. Entonces sería un análisis como bastante que reunía las informaciones para hacer un plan de tratamiento. Y para eso, el Dr. Ricketts acabó estudiando más de 1000 pacientes para hacer su análisis cefalométrico. Entonces, agrupó las variables por medio de los factores y acabó también siendo un análisis cefalométrico bastante conocido en el mundo. Bueno, entonces estamos en 4 análisis. 4 análisis, ¿ustedes están contando ahí? Estamos en 4 análisis. Después, estamos en 1960. Vamos a dar un salto ahí, un salto para el año de 1984. Entonces, en 1984 es creada el análisis de Dr. McNamara. Entonces, nuestro próximo análisis, como el análisis muy importante en el mundo, sería el análisis del Dr. McNamara en 1984. E o Dr. McNamara, para quem não sabe, o Dr. McNamara acabou utilizando muito de los análises do Dr. Ricketts. Então, utilizou informações da análise de Ricketts, utilizou informações da análise de Harvard e utilizou informações também para construir
una de sus marcas registradas, que sería la línea N perpendicular. Entonces, el Dr. McNamara acabó utilizando como referencia. Ustedes saben que en la cefalometría nosotros siempre tenemos una línea que cambia y una línea de referencia. En los diferentes análisis cefalométricos, nosotros tenemos diferentes líneas de referencia. Por ejemplo, en los análisis iniciales del doctor, por ejemplo, del doctor Tweet, ¿cuál es el plano de referencia principal? El plano de Frankfurt. Entonces, pório orbitario es la línea de referencia principal. En el análisis de Steiner ya lleva en referencia los valores del Dr. Downs, entonces lleva en referencia el SNA, SNB. ¿Y cuál sería el plano de referencia? La línea SN, la línea de la base del cráneo. Entonces la línea Cia-Nacio sería la línea de referencia. Y ahí el Dr. McNamara comienza a hacer una revolución tan bonita en la ortodoncia, porque ahí comienza a llevar en referencia la línea N perpendicular. Y esa línea N perpendicular, nada más, nada menos, si ustedes ven, que es una línea que es perpendicular al plano de Frankfurt. Entonces imagina que existe allá el plano de Frankfurt, el pório orbitario. Y ahí nosotros tenemos una línea que sale del punto N, el punto nasio, y viene recta, perpendicular al plano de Frankfurt. Y esta línea acaba siendo una referencia para hacer mediciones lineares muy importantes en nuestra clínica. Porque los análisis cefalométricos, mis amores, son para eso, son para ser utilizados acá en la clínica. Si ustedes solo miran el análisis cefalométrico y no hacen una interpretación que es buena para conseguir hacer el plan de tratamiento, que es una complementación a su análisis del plan de tratamiento, está utilizando la cefalometría de manera equivocada. Tenemos que aplicar clínicamente la cefalometría, ¿no es mismo? Entonces, el Dr. McNamara lleva en consideración la línea N perpendicular para hacer sus mediciones de la maxila y de la mandíbula, porque él comenzó a visualizar de que cuando se utilizaba la línea SN de la base del cráneo como referencia, acababa teniendo muchas variaciones, porque, por ejemplo, yo vivo en Brasil. Yo acá, que está ayudando en la cámara, también vive en Brasil. Pero ustedes que están visualizando este vídeo, ustedes son de muchos lugares, de México, de Perú, ¿de dónde? De Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de todos los lugares. Después ustedes pueden dejar acá en los comentarios los lugares de donde ustedes son. Y cada lugar presenta una altitud diferente, un diferente ambiente. Y eso hace con que las bases del cráneo de cada individuo sean un poco más aplastadas, sea un poco más longitudinal. Entonces, estas variaciones de la base del cráneo acababan siendo problemas en la hora de delimitar la maxila y la mandíbula. Y por eso el Dr. McNamara acabó visualizando que, en verdad, los ángulos SNA, SNB y ANB muchas veces no eran tan fieles. Por eso, él comenzó a utilizar las medidas, las variables NA perpendicular, también POG perpendicular y BN perpendicular. Entonces, él acababa teniendo una referencia mucho más estable, que sería esta línea N perpendicular, que era perpendicular a una referencia superestable que es el plano de Frankfurt. Entonces, el Dr. McNamara acaba como reinventando las medidas longitudinales. Entonces, hace medidas que son medidas integrales, medidas lineares em milímetros del tamaño total de maxila, del tamaño total de mandíbula, de la altura facial inferior, que são medidas importantes para nossos pacientes que apresentam discrepâncias cefalométricas, como por exemplo uma retrusão mandibular, uma protrusão maxilar ou uma deficiência anteroposterior de las bases ósseas, e também é muito importante para os pacientes cirúrgicos. Então, aqueles pacientes que já saem de la línea de pacientes interceptivos, que muitas vezes são pacientes que
ou fueron tratados com ortodoncia interceptiva e tinham limitações muito grandes de crescimento, ou então pacientes que não foram interceptados em idade precoce e acabaram crescendo muito mal. Então, estes pacientes são pacientes que vão fazer um tratamento ortocirúrgico. E os tratamentos ortocirúrgicos necessitam de uma boa planificação cefalométrica. E minha análise assim preferido para ser planificação cefalométrica de casos ortocirúrgicos é a análise de McNamara. Por aí conseguimos ter uma boa noção de como está o paciente, de como o paciente estará depois da cirurgia. É muito importante também para os pacientes de ortodoncia interceptiva. Então, me gusta bastante trabalhar com a análise de McNamara. Se tu aprendes super bem a análise de McNamara, estou segura que conseguirás buenos resultados na planificação destes pacientes. E quais são as variáveis para que vocês, as principais variáveis da análise de McNamara? A20-PERP também utiliza o SMA, pero na versão do Dr. McNamara, o comprimento total da maxila, o comprimento total da mandíbula, temos também o tamanho da altura facial inferior, temos também o POG20-PERP, que seria a posição da mandíbula em relação à linha N perpendicular. E também temos algumas outras variáveis que conseguem dimensionar os problemas dentoalveolares, as posições dentoalveolares. Então, seguindo acá, meus amores, nós vimos análises de Tweed, análises de Steiner, análises de McNamara. Nós vimos também a análise de Ricketts, nós vimos antes a análise de Ricketts, depois McNamara. E também a análise de Harabak. A análise de Harabak foi importante porque conseguiu fazer alguma determinação de los crescimentos, de como seria o crescimento de los niños. Então, tentando dimensionar o ângulo articular, a relação da base posterior do crânio e da altura da rama mandibular, e algumas relações da longitud do corpo da mandíbula, a altura facial posterior e bastante correlação com a base do crânio. O último análise cefalométrico que eu deixei para mencionar para vocês seria a análise USP. E a análise USP, que seria a análise USP? A análise USP foi uma análise criada acá em Brasil que é ampliamente utilizado como uma análise mais importante de los resúmenes que pode existir de los análises cefalométricos. Vai levar em consideração 4 análises cefalométricos e análises USP, Steiner, Tweed, Interland e Downs. Então, temos como referência estes análises cefalométricos e é importante principalmente para que tenha uma noção ampla do paciente, para que o paciente consiga ser diagnosticado, pero sem fazer tantas medidas difíceis e tudo. Então, a análise USP vino para ajudar ao ortodoncista ou a pessoa que está trabalhando com ortodôncia em como fazer esta associação de todas as análises anteriores de uma maneira muito interessante. ¿Está bem? E, senhores, eu les digo de que estas análises, mesmo que eu hable assim de maneira natural e super sencilla, eu sei que não é fácil. E eu mesmo aprendi de uma maneira muito difícil, que hoje em dia eu tento simplificar ao máximo para meus alunos. E os doutores, vocês podem encontrar estas informações de cada uma de estas análises cefalométricas também, os softwares que estão disponíveis também na internet, vão encontrar muitíssima coisa. Pero os doutores chegavam hasta mim e diziam: professora Rayane, eu não consigo compreender, não entra em minha cabeça como estes pontos, linhas, planos, estas análises eu consigo aplicar clinicamente. Ou então, eles falavam para mim, professora Rayane, eu não consigo compreender a análise, é muito difícil, os professores de meu pós-grado explicam de maneira muito complexa, como eu consigo compreender? Ou então, professora Rayane, eu queria como aprender sequencialmente, porque nos pós-grados, um dia explica análises de McNamara, outro dia explica análises de Steiner. Então, algumas pessoas começaram a falar, e por isso eu acabei fazendo uma imersão em cefalometria,
que se chama método 4AC. É uma imersão nova, eu acabei colocando um preço muito barato, super barato, Jo, barato. É barato este curso, porque em verdade a intenção é que todos aprendam e não tenham aí uma limitação de custo. Então, de todos os cursos da professora Rayane, este é o que tem um preço que vocês não podem crer. E se tu eres aluno Intercept e viu este vídeo, tu tens desconto, mesmo sendo barato, tu tens desconto. Esta imersão em cefalometria, método 4AC, tem 4 análises cefalométricas que eu explico com detalhes e também como aplicar clinicamente e também como fazer de maneira digital. Análises USP, análises de Tweet, análises de Steiner e análises de McNamara. Então, vale a pena de que vocês tenham aí uma referência à disposição. É uma imersão que, de verdade, vai solucionar o problema de vocês em cefalometria, ¿está bem? Se tu te interessas, o enlace para a inscrição está nesta descrição deste vídeo acá de YouTube, ok? Eu les deseo um dia maravilhoso, increíble, que Deus les bendiga e nós nos vemos em nosso próximo vídeo. ¿Está bem? Muitíssimas graças por sua assistência. Um besito da professora Rayane. Bye, bye.